En 2020 tuve la oportunidad de publicar un artículo llamado Prácticas éticas en las empresas grandes en México en el Anáhuac Journal. Este es un documento en el que lo que buscaba era entender cómo estaban las prácticas éticas en las organizaciones en nuestro país, ¿no? Las que tienen operación en nuestro país. Lo que quería ver era las organizaciones grandes, es decir, aquellas que tienen más de 100 colaboradores, o en términos de industria, aquellas que tienen más de 250 colaboradores, ¿qué tanto tenían diferentes prácticas éticas? ¿Qué están haciendo para mejorar la conducta ética al interior de sus organizaciones? ¿Y cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son los logros que han tenido? Es decir, ¿cuál es el estado de la práctica ética en las organizaciones en nuestro país? Lo que tomé fue las 500 empresas más grandes del país, enviarle los cuestionarios, buscar que fuera una persona que supiera del tema de ética, ya sea el encargado de ética o la encargada de ética en las organizaciones, o compliance o similar, o el director general, o alguien que tuviera pues claro cómo está la situación de las prácticas éticas en su propia organización. Y logró obtener 107 respuestas. 107 empresas grandes completaron por completo el cuestionario, y con base en ellas se hizo un análisis de esta situación. Quisiera empezar para analizar los resultados por definir la ética empresarial. La definición que más me ha gustado de ética empresarial es aquella de Domènec Melé, que es profesor también del IESE en Barcelona, y que dice que la ética empresarial es una guía para la excelencia humana en las organizaciones, o más coloquialmente dice, una guía para la calidad humana en los negocios. Y me gusta esta definición porque pone, digamos, la vara muy alta, ¿no? Lo que nos dice es no simplemente es evitar algún escándalo, alguna mala conducta ética, sino lo que queremos lograr es la excelencia humana dentro de las empresas. Pues con esto en mente, les voy a comentar algunos de los resultados me parecen más interesantes que arroja esta encuesta que se aplicó en nuestro país. Primero, llamar la atención en las áreas en donde con más frecuencia se dan estos problemas éticos. Y lo que vimos es que un 26% de las empresas nos dijeron que el área donde más problemas tienen es ventas, y un 19% compras, ¿no? Parece que estas áreas donde está relacionado el dinero, el intercambio comercial, etcétera, son las áreas que pues muestran problemas éticos con más frecuencia, aunque desgraciadamente no son las únicas. Un tema que me interesaba particularmente era hacer este recuento de saber qué tipo de prácticas tienen las organizaciones, qué están haciendo, qué tipo de mecanismos formales de alguna manera tienen para intentar promover la cultura ética al interior de las mismas organizaciones. Y con lo que me encontré fue con lo siguiente. Por un lado, prácticamente todas las organizaciones tienen un código de conducta, un código de ética o similar. Y también la gran mayoría de las organizaciones, un 92%, tienen una misión y una visión corporativas, que les ayuda a guiar, digamos, cuál es el objetivo de la organización. Luego, alrededor de 2/3 de las organizaciones tienen varias prácticas éticas, ¿no? Un 69% tiene un cierto mecanismo de resolución de conflicto o políticas de speak up, un 65% tiene prácticas de compliance, un 63% tiene un comité de ética, y un 61% tiene ya sea o un director o directora de ética o un departamento de ética. Un poco más rezagado está el tema de la capacitación o entrenamiento ético. Encontramos que solo un 41% de las organizaciones tienen alguna capacitación o entrenamiento ético formal durante el año. Luego también vimos que hay diferencias importantes entre sectores. Los sectores donde vimos que había más desarrollo en este sentido, donde hay más prácticas éticas, por un lado es el sector de servicios financieros, que además también pues está mucho más regulado en este sentido. También el sector de salud, sobre todo la industria farmacéutica. Y por otro lado, el rubro de otros servicios, donde ya entrando un poco más a detalle, lo que vimos es que son principalmente grandes corporativos o holdings en donde pues se tienen este tipo de prácticas éticas. Es un punto que me parece muy interesante de lo que nos fueron contestando aquellos que respondieron a esta encuesta. Tiene que ver con la motivación. ¿Qué los llevó a implementar prácticas éticas en sus organizaciones? Y la respuesta número 1 es el tema de la reputación. Parece que la preocupación, ya sea de perder la reputación por un escándalo ético o los beneficios de tener una muy buena reputación en el mercado, es una motivación importante para buscar la parte ética. En segundo lugar, estaban los valores personales de dueños o directores, ¿no? Esto me parece que destaca la importancia del liderazgo ético, donde
los directores, las directoras de empresa tienen un papel muy importante a jugar, en donde sus propios valores y lo que buscan en términos éticos debe de permear a toda la organización. En tercer lugar, otra vez una preocupación importante de las empresas está en la responsabilidad legal que tienen. Para muchas de ellas pueden incurrir en problemas importantes en términos legales si hay una mala conducta en sus organizaciones, ¿no? Y esta es otra motivación importante. En cuarto lugar, está el desarrollo personal de los empleados, ¿no? Y está también entre una de las razones más importantes. Y esto, pues me parece que es un motivo de alegría en algún sentido, ¿no? Porque decíamos que la ética empresarial debería de ser, ¿no?, una guía para la calidad humana en los negocios. Pues justamente el que sea esta una preocupación de las organizaciones, el desarrollo personal de los empleados, ver no solo esto como algo que puede afectar a la organización, sino a cada uno de los colaboradores dentro de la empresa, a mí me parece importantísimo. Finalmente, si no están los mecanismos para una conducta ética, si de alguna manera incluso la organización empuja de alguna manera a las personas a comportarse de una manera no ética, esas mismas personas verán disminuida su propia calidad moral y son a veces las principales víctimas de lo que está sucediendo. En este sentido, pues me parece muy atinado que una motivación importante para implementar prácticas éticas sea pues el preocuparse por el desarrollo personal de los mismos colaboradores. Y en quinto lugar, por las regulaciones internacionales. Muchas de estas organizaciones son transnacionales importantes que tienen operaciones en nuestro país e importan de alguna manera, ¿no?, las prácticas éticas de sus casas matrices. ¿Qué concluiría de este trabajo? Por un lado, yo diría que pues las empresas grandes en México en general tienen muchas prácticas éticas y que en general se han estado preocupando por este tema, que sí los ocupa. Habrá que ver si esto, qué tanto permea a otros niveles de organización, ¿verdad? Pero cuando menos las empresas grandes están haciendo algo por mejorar sus prácticas éticas. Parece que algunas motivaciones son un poco más extrínsecas, un poco más superficiales, no simplemente preocuparse por tu propia responsabilidad legal, pero pues de cualquier manera eso también ayuda. Y hay otras que son motivaciones un poco más trascendentes, nuestros valores personales, el desarrollo personal de los empleados. Me parece muy atinado que también sean motivaciones importantes para emprender esta clase de prácticas. Pensamos que debería de haber un presupuesto mayor, ¿verdad? Y un mayor nivel de prácticas éticas y desarrollo en este sentido. Parece que esto todavía puede desarrollarse más. En ese sentido también vemos a lo mejor como positivo el hecho de que haya una cierta insatisfacción todavía, sobre todo entre los encargados de ética en lo que se ha logrado. Parece que todavía podemos lograr mejores resultados en nuestro país. En este sentido, destacaría yo la importancia de la ética en las organizaciones. Finalmente, es muy importante en la vida de un colaborador su práctica profesional, lo que hace al interior de estas organizaciones comerciales, y promover un ambiente en el que los colaboradores puedan desarrollarse de una mejor forma y sobre todo evitar presiones y ambientes que orillen a los colaboradores a prácticas no éticas en general por llegar a metas de negocio. Me parece que es algo de particular importancia moral en nuestro país. De ahí la motivación de pues entender qué está sucediendo, ponerlo sobre la mesa y pues esperemos que este tipo de investigaciones sirvan para empujar un poquito más a que las organizaciones se preocupen por estos temas y que vean dónde están en comparación con otras y qué es lo que les falta todavía por hacer en este sentido. IPADE. The World Calls.